la Unión Europea tomará más acciones si no se convocan elecciones en los próximos días en Venezuela, en particular sobre el reconocimiento del liderazgo en ese país, advirtió este sábado la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini. En ausencia de anuncio para la organización de nuevas elecciones con las garantías necesarias en los próximos días, la UE tomará más acciones, incluyendo la cuestión del reconocimiento del liderazgo en el país en línea con artículo 233 de la Constitución venezolana, declaró Mogherini en nombre de la UE mediante un comunicado. Ese artículo de la Carta Magna del país latinoamericano contempla, entre otros supuestos, que si el jefe del Estado incurre en un abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, el presidente de dicha Cámara Parlamentaria pueda asumir el poder ejecutivo para convocar comicios. El comunicado de los 28, consensuado desde el viernes por la mañana en Bruselas, llega después de que España, Francia, Alemania y Reino Unido se adelantaran en tiempo y contundencia y dieran este sábado un ultimátum de 8 días a Maduro para convocar comicios, bajo la amenaza de reconocer a Guaidó como presidente interino, tal y como él se ha autoproclamado. La toma de una posición conjunta en política exterior en el seno de la Unión Europea exige el consenso de las 28 capitales de la UE, que en su comunicado no fija un plazo máximo para esa convocatoria ni cita expresamente a Juan Guaidó, como sí hicieron Madrid, París, Berlín y Londres. Emmanuel Macron, presidente francés, lo puso por escrito este sábado a través de un mensaje en Twitter. El pueblo debe poder decidir libremente su futuro. Sin elecciones anunciadas en 8 días, podríamos reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. La declaración comunitaria agrega que la UE apoya al pueblo venezolano en estos momentos críticos y continuará siguiendo de cerca los acontecimientos en el país, y alude a la reunión informal de ministros exteriores comunitarios del próximo jueves y viernes en Bucarest. La UE se mantiene preparada para apoyar un proceso inmediato y creíble de colaboración, inclusive a través del establecimiento inmediato de un grupo internacional de contacto. Continúan los contactos y coordinación con los socios regionales e internacionales y se intensificarán en las próximas horas, agrega la nota de la diplomacia comunitaria. En ella, la Unión Europea condena la violencia indiscriminada de las autoridades venezolanas para reprimir las manifestaciones de los últimos días, que han causado la trágica muerte de numerosas personas y muchos más heridos y detenidos. Y también reitera que las elecciones presidenciales del pasado mayo en Venezuela no fueron libres, justas ni creíbles, y despojaron a Nicolás Maduro de legitimidad democrática. El país necesita urgentemente un gobierno que represente la voluntad del pueblo venezolano, agrega el comunicado. Los 28 reafirmaron además su total respaldo a la Asamblea Nacional, que es la institución democrática legítima de Venezuela, y cuyos poderes deben ser restablecidos y respetados, incluyendo las prerrogativas y protección de sus miembros.
Reafirmamos nuestro profundo convencimiento de que una solución democrática, inclusiva y pacífica es la única salida sostenible del actual estancamiento político y la grave crisis social que este ha provocado, añade la nota. Con información de AFP y EFE más sobre este tema. España, Francia y Alemania reconocerán a Juan Guaidó como presidente de Venezuela si en 8 días no se convoca a elecciones. Mike Pompeo pidió a todos los países finalizar las transacciones financieras con el régimen de Nicolás Maduro.